Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Diego. Les voy a estar hablando un poco de microservicios, arquitectura de software y demás. No tienen por qué saber de qué les estoy hablando, es la idea, un poco. Así que vos retirate. Bueno, yo me dedico básicamente a programar. Eso es lo que sé hacer más o menos. Acá dicto el curso de PHP puntualmente. Ahí tienen mi mail, puteadas y eso a partir de las 2 de la tarde van bien. Y bueno, la página web que no la actualizo hace bastante, pero bueno, está ahí disponible. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, tengo las manos frías. Arquitectura de software en general, porque todo bien, vamos a hablar de microservicios, pero no necesariamente tenemos por qué saber de qué se trata, qué es la arquitectura de software, cómo encaramos, cómo empezamos a diseñar una aplicación al momento en el cual, momento cero, arrancamos y bien, cómo comenzamos a diseñar, cómo comenzamos a conceptualizar qué es lo que hay que desarrollar. ¿Todos acá desarrollan o alguno? A ver, levanten la mano que son desarrolladores, que programan el día a día. Bien. ¿Para cuántos es común? Che, tenemos que hacer X. Listo, me siento. ¡Ah! Codeo. Ya está, terminé. ¿Sí? En un principio, cuando uno comienza a trabajar, suele ser común esto, ¿no? ¿O no? Dale. Nadie lo hizo ahora son todos grosos. Bueno, ahora, con el paso del tiempo, con el paso de los años, uno comienza a darse cuenta de cuán importante es la conceptualización de lo que se está intentando hacer. ¿Sí? Acá es que entra en juego la arquitectura y el diseño de lo que vamos a desarrollar. La ley de Conway, que es una que anda dando vueltas por ahí como tantas otras descritas por algún ñoño, que no tenía muchas otras cosas que hacer. Vamos a hablar un poquito de acoplamiento y de monolitos. Microservicios finalmente y buenas prácticas sobre los mismos. Entonces, bien. Arquitectura de software. Ahora, momento que soy lento, vamos a poco. Este era yo cuando me dijeron lo de arquitectura de software. Pregúntoles, ¿qué es arquitectura? Si hablan todos al mismo tiempo, no se entiende nada. ¿Qué es arquitectura? Diseño, decoración interior. Bueno, está bien, es válido. Yo acá no estoy preguntando qué es arquitectura de software. ¿Sí? La estructura básica va a tener el programa que nosotros vamos a armar, más allá del lenguaje o del diseño. No de software. Arquitectura. ¿Sí? Si nosotros comenzamos a pensar en que, o sea, lo primero que se nos debería venir a la mente cuando pensamos en arquitectura debería ser algo como esto, ¿no? Un edificio, una casa, algo por el estilo. Deberíamos plantear que la arquitectura debería ser una respuesta a problemas determinados, no una imposición, no es lo hago porque tengo la posibilidad tecnológica. ¿Sí? No, es un poco lo que decía Inu antes. A ver, hay bases de datos determinadas que nos sirven ante problemáticas determinadas. No es, me voy a sentar a hacer un desarrollo con CouchDB porque me pintó. No, hay una problemática que debería presentarse al momento en el cual uno se va a sentar a hacer un desarrollo con CouchDB o con Postgre. ¿Sí? Hay problemáticas específicas que uno tiene que saber cómo atacar y qué criterios tener al momento de tomar una decisión tecnológica o un stack tecnológico específico. ¿Sí? De nuevo, no es la cuestión de lo hago porque se puede, porque lo tengo disponible. Es aprender a visualizar cuáles son las problemáticas que entran en juego. Si yo me pongo a pensar para esto, ¿qué tipo de personas, presupuesto, conocimientos o tiempo requiero? Tengo que analizarlo. Supongamos que nosotros tenemos que construir esto. Tenemos esas restricciones, ¿sí? ¿Cómo nos sentamos a analizar esto que acabo de decir? Personas, presupuesto, tiempo. ¿Sí? ¿Qué conocimiento necesitamos para construir algo de este estilo? No es una casa, así nomás, no es una choza.
¿Sí? No, sin tono despectivo. No es una casita de madera. ¿Sí? Tiene determinadas características. ¿Sí? Analicemos un segundo esto. Posta. Hagamos el ejercicio real de pensar qué nos hace falta para diseñar esto. Hay que planificar. ¿Qué? No sé quién me habló. ¿Vos? Ah. Hay que planificar cómo la voy a construir, con qué, si un pilar va a soportar un segundo piso, ¿no? Bien. Esas cosas. Perfecto. Por supuesto que deberíamos hablar de costos también, ¿no? Debe salir caro. Esto. Una foto de mi casa es esto. ¿Qué se ríe? Ah, che, y... ¿para esto? Más elevado. Más elevado. El tiempo. ¿Quién me habló? Vos. El tiempo, los costos, los conocimientos seguramente, porque no debe ser lo mismo el techo es así medio cuadrado que este techo. ¿Sí? No debe ser igual diseñar una cosa que la otra. Entonces lo que se empieza a plantear son exactamente esto que dice la presentación. Determinados retos, determinadas condiciones y determinadas necesidades específicas para cada situación. ¿Sí? Son cosas que uno tiene que analizar necesariamente al momento de comenzar a diseñar la solución para el problema. ¿Sí? Bueno, ya pensaron para esto, ¿no? Bien. ¿Y esto? Es arquitectura. Para resolver cada uno de estos problemas, evidentemente, cada uno de los muchachos que estuvo acá tuvo que hacer un trabajo de arquitectura. ¿Sí? De sentarse a pensar. Evidentemente las problemáticas son muy distintas una de la otra. Bien. Una curiosidad. Esta es la mansión Winchester. Winchester de los rifles, ¿viste? Bueno. La mandó a construir la viuda Winchester, la esposa, la viuda del magnate que tenía la fábrica de rifles. ¿Sí? Es una mansión gigantesca, costó mucha plata, tiene como 160 ambientes, posta, como 40 dormitorios, dividida en 7 pisos, es gigantesco el lugar. ¿Sí? La peculiaridad que tiene es que es una especie de laberinto convertido en casa. ¿Sí? De hecho, lo que te dice hoy por hoy es un lugar turístico. ¿Sí? Te llevan guías y te muestran la casa, y lo que siempre te dicen es que no te conviene meterte solo a la casa. Primero que dicen que está embrujada, cosa que dicen. ¿Sí? Pero más allá de eso, lo que te plantean es no te conviene ir solo porque si no nadie te garantiza que te encuentren adentro. ¿Sí? O sea, podés llegar a no salir. ¿Por qué es esto? Bueno, una de las peculiaridades de la mansión Winchester es que, a ver si entienden esta imagen. Una ventana, ¿no? Exactamente. Es una ventana puesta en el piso. Lo que hay acá son barrales. ¿Sí? Me pongo este lado también. ¿Cómo se llama esto? Eso, gracias. Baranda. Y hay una ventana ahí en el medio. Ponele, pero ¿por qué permitirías que se abra así? No sé. Hay cosas como esto. Yo no sé si se llega a apreciar acá, pero no se llega a apreciar. Es una escalera que no da a ningún lado. Esto existe, posta, ¿eh? No es chamullo, no es que la diseñé yo la imagen. Es una escalera que se la da contra el techo. O sea, lo que quiere decir es que la cosa tiene que ser funcional y que tenga sentido. Y más o menos, a ver, por supuesto que la pregunta será, ¿qué tiene que ver todo esto con la arquitectura, con el desarrollo de software? Bueno, resulta ser que esto es una situación más común de lo que nosotros consideramos, de lo que nosotros por ahí pensamos. Si tenemos en cuenta que el diseño arquitectónico inicial nació con fallas o sin tratar de analizar las problemáticas existentes, o que no hay documentación como para que los desarrolladores o quienes vayan a construir el producto accedan, siempre nos termina pasando esto. Imagínense una aplicación legacy, ¿sí? Muy vieja, qué sé yo, contratan a un pibe nuevo para, sufrir la voz. Tiene que tener alguien al lado, seguramente porque es legacy la aplicación, tiene que tener alguien al lado que lo esté guiando. ¿Eh o no? Pues si no se pierde, no lo encuentran nunca más. ¿Sí? Entonces, lo que empieza a suceder es, bueno, yo no tengo a nadie que me guíe, no tengo la documentación, y yo me mando, ya fue. Resuelvo por mi cuenta, como puedo. Pues las fechas corren, el cliente también me corre.
¿sí? Resultado, quilombo, laberinto. ¿Sí? Entonces empieza a haber esta problemática. Esto es un poco a lo que quiero llegar, ¿sí? La relación que existe entre la mansión Winchester, que es un quilombo arquitectónico, respecto de quilombos arquitectónicos en software, que los hay. ¿Bien? Ok. Un detalle respecto a lo anterior. Cuando empezamos a pensar en arquitectura de software, hay que tener en cuenta que seguramente una persona que se esté desempeñando como arquitecto arrancó como desarrollador. Es un desarrollador experto, seguramente. ¿A qué viene esto? Y será una persona que viene con determinada experiencia, determinados conocimientos técnicos y metodológicos, ¿sí? Las cuestiones metodológicas son las que estarán relacionadas con la forma en la que plantea el diseño de la solución, ¿sí? Distintos tipos de vistas para la problemática, ¿sí? Vista de despliegue, vista de implementación, vista lógica, vista de procesos, determinadas cuestiones que lo ayudan a uno, en el rol de arquitecto, a resolver la problemática, ¿sí? La ley de Conway, que está acá, Organizations which design systems are constrained to produce designs which... Básicamente lo que plantea es que las organizaciones que diseñan sistemas están restringidas a producir diseños que en sí lo que terminan resultando son copias de las estructuras de comunicación de esas organizaciones. No lo inventé yo. Suena chamullo como si lo hubiese inventado yo, les juro que no lo inventé yo. Esto es una problemática que se suele dar, ¿sí? Bueno, yo tengo que pensar que la factura viene de tal sector, entonces desde ahí lo tiene que firmar tal gerente que lo pasa al otro departamento, y empiezo a replicar toda la estructura comunicacional de mi aplicación de mi organización en mi aplicación. De nuevo, receta para quilombo, receta para problema. No necesariamente tiene que ser así, esa es la clave, ¿sí? Bien, acoplamiento y monolitos. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando yo les hablo de monolito? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? No el monito con el cosa. O sea, ¿sí? Una especie de pilar. Es como un todo, ¿no? Acá no es que hay algo articulado, es un solo cacho de piedra que está moldeado, no, sino tallado, y se generó esto. ¿Bien? Esto, bueno, en este sentido es una figura decorativa, ¿no? Pero en aspectos de software comienza a generar determinadas problemáticas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando uno plantea una aplicación monolítica? Una aplicación, de nuevo, pensémoslo como el bicharraco que está dando, una aplicación que es todo uno, ¿sí? Comienza a haber mucha dependencia entre cada uno de los bloques que están ahí adentro, ¿sí? Yo no puedo tocar una cosa sin que se rompa otra. Si pensamos en esto, capas, ¿no? Como se nos ha enseñado en un caso, bueno, el producto tiene la aplicación en capas, qué sé yo, ayuda a que no se acople. Veamos. No sé si es algo de foco acá de la cámara, pero bueno, a fin de ejemplo práctico, tenemos la base de datos, la capa de acceso a datos, estoy yendo de abajo para arriba, por si no ven de aquel lado. La base de datos, la capa de acceso a datos, la business layer, la interfaz, la API y la interfaz gráfica. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agrego un campo en la base de datos? Explota todo. ¿Sí? Peor, ¿qué pasa si yo quito un campo de la base de datos? El universo. Explota todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ir a tocar la capa de acceso a datos, la capa de negocios, la API seguramente, y la interfaz gráfica. ¿Dónde está la independencia de cada una de las capas? No existió. Chamullo. ¿Sí? De nuevo, sí es cierto, hay una parte que es real, que es, bueno, tenemos el código más organizado. Sabemos que todo lo que es acceso a datos lo tenemos en un directorio específico. Eso es inobjetable. Todo lo que es
Interfaz gráfica lo tenemos en otro directorio específico. Sí. No hay nada en contra de eso. Escalabilidad. Y fíjense que está en signo de pregunta esto. ¿De dónde viene el problema con esto? Yo tengo una aplicación, una mega aplicación gigante, ¿sí? Alguna tecnología web, tiren. Vamos. Digan algo. Una aplicación, una tecnología para desarrollo web. Cualquiera, no importa. PHP, ok. Tenemos una super mega aplicación hecha en PHP, ¿sí? Con nuestra super mega base de datos. Yo cuando necesite hacer que eso crezca, era un poco de nuevo lo que decía Inu antes, ¿sí? Necesito servidores cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque es todo uno, ¿sí? Imagínense esto. Si yo necesito mover el monolito ese que vieron ahí antes, ¿sí? Necesito seguramente 3 o 4 monchos que me vengan a ayudar para moverlo. Si yo necesito mover uno de los muñecos esos que están en Isla de Pascua, ¿vieron? Viajan todos los años a Isla de Pascua, ¿no? Uno de los cosos esos que están en Isla de Pascua que son gigantescos. ¿Cuánto más hace falta? 10 Bueno. O 15. Entonces, para la misma clase, o sea, el problema es similar, solo que más grande. Y necesito mucho más para poder resolverlo. ¿No? Entonces, y sí, puedo llegar a escalarlo, pero no es tan sencillo, ¿sí? Necesito como mucho fierro para poder escalarlo. Es problemático, ¿sí? El mantenimiento suele transformarse en dolor en estos casos, porque de nuevo tenemos cientos de miles de líneas de código distribuidas en cientos de miles de archivos. Sí, pero acordate que si vos querés modificar el controller de esto, tenés que ir a tocar el listado del business delegate, no sé, qué sé yo. Necesitamos un guía, porque sin ese guía y sin la documentación, de nuevo, ¿cómo hacemos para ir a resolver una problemática específica ahí adentro? ¿Sí? También nos exponemos a que donde reviente, si volvemos al caso de antes, donde reviente algo en la capa de acceso a datos, seguramente nos reviente todo. ¿Sí? Va ahí, reventó todo. ¿Sí? O sea, son fallas que terminan afectando. Por ahí es una falla mínima. Nosotros no nos dimos cuenta. Tenemos un memory leak pequeñísimo, una gotera de memoria en alguna parte y en algún momento se me reventó la memoria del servidor entero. Se me cayó toda la aplicación. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Y finalmente, cuando hacemos un deploy, cuando implementamos la aplicación, o implementamos todo o no implementamos nada. Tenemos que meter una corrección de un bug que era, no sé, un if mal puesto. Tenemos que corregir todo. Implementamos todo. ¿Sí? A ver, les doy un ejemplo más gráfico. Uña encarnada. ¿Sí? Te cortan la pierna por acá. ¡Sra! Algo no. ¿Sí? Bien. ¿Che, tiempo? ¿Cómo andas? Fenómeno. Bien, perfecto. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Bueno, a raíz de esto que yo planteaba, es que llega la figura de microservicios. Permiso. ¿Qué son los microservicios? Bueno, pensemos a priori componentes muy chiquititos con responsabilidades concretas y específicas que trabajan de forma completamente independiente. ¿Sí? A ver, si nosotros comenzamos a pensar en aspectos de programación orientada a objetos, se nos dice y se nos remarca que cada clase tiene que tener una responsabilidad, y solo una responsabilidad. Si alguno alguna vez se le dio por leer los principios SOLID, ¿sí? Uno de esos principios lo que te dice es, cada clase tiene una responsabilidad, punto. Las clases Dios, que hacen todo y te resuelven todo el problema, están muy mal pensadas, ¿sí? O sea, tienen 1000 millones de responsabilidades ahí adentro. Claro, se rompe esa clase, se te rompe toda la aplicación porque tenías una clase mal pensada, ¿sí? Entonces, bueno, es este mismo criterio aplicado al diseño de software en general, ¿sí?
Cuando uno tiene necesidades específicas y concretas de escalar la aplicación, tiene la capacidad en este momento de comenzar a ver dónde está la problemática de performance y a partir de ahí escalar estrictamente eso. ¿Sí? Yo tengo 5 componentes distintos, todos en función de una misma aplicación. Por ahí hay uno solo que está teniendo problemáticas de performance, ya sea de base de datos, ya sea de, no sé, red o de lo que fuere. O hay una cuestión de procesamiento que está haciendo, de procesamiento intensivo, que necesita más memoria, qué sé yo, o más procesador. Bueno, yo puedo hacer que crezca eso, pero es un servicio así chiquitito. ¿Sí? Lo mismo comienza a... O sea, es todo lo contrario del caso anterior. Si yo tengo una problemática en alguno de estos componentes, voy a tener la problemática, idealmente, ¿sí? Porque podemos haberlo incluso pensado mal y todavía no es que el microservicio ya está resolviendo todos los problemas, no. Idealmente, cuando yo comienzo a pensar en esto, los fallos, las problemáticas que tenga, seguramente estén aplicadas, estén restringidas únicamente a el componente en el cual suceda, ¿sí? Salvo que, no sé, uno de estos componentes me reviente la memoria de todo el servidor y pensé mal la arquitectura y pensé mal la infraestructura de movida. ¿Sí? Comienza a ser más sencillo implementar cada uno de estos componentes. ¿Por qué? Porque de nuevo, no es que tengo que reimplementar todo, ¿sí? Reimplemento estrictamente el componente en el cual corregí el bug, ¿sí? Que de nuevo puede ser un componente chiquitito. Entonces yo no tengo necesidad de frenar toda mi línea de producción o todo pisar, digamos, todo el entorno que hay actual en producción solamente para pasar una corrección. ¿Se ve? Mantenibilidad más. ¿Alguien no entiende eso? Posta, en serio, pregunto. Qué comunicativos que están ahí, está bueno. Bueno, simplifica la mantenibilidad, ¿no? Y hay una peculiaridad. Imaginemos, de nuevo, haciendo referencia a lo que comentaba Inu, para casi toda problemática hay alguna solución un poco más pensada que otra, ¿sí? Si yo tengo necesidad de poner una página web para la tía, y yo seguramente utilice WordPress, porque no le voy a dar a la tía que me modifique HTML o que escriba código PHP, ¿sí? No sé si sigue estando la persona que habló de WordPress antes, pero justamente, o sea, iría a lo sencillo, concreto, no necesito más que eso, ¿sí? Si yo necesito una aplicación web, y bueno, ahí ya empiezo a tener más opciones. Puedo hacerla en Ruby, en PHP, en Java, bueno, puedo, qué sé yo, se puede, ¿sí? Si yo necesito comenzar a poner, no sé, procesos distribuidos, y ya no sé si pensaría en PHP, por ejemplo, ¿sí? O concurrentes, y no sé si pensaría en PHP, pensaría en Go, ponele. Pensaría en Erlang, o sea, pensaría en otras cosas, no necesariamente en PHP. Herramientas concretas para problemáticas determinadas, ¿sí? ¿Esto qué me permite? Bueno, yo tengo 5 problemas distintos a resolver con 5 tecnologías diferentes, puedo, ¿sí? No necesariamente tengo toda mi aplicación escrita en Perl, porque el desarrollador que tenía sabía Perl, entonces tengo absolutamente todo hecho en eso y los quilombos que tenga me los fumo porque lo único que tengo es Perl. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Posta? Dale, chiquito. Bien. Es porque está con Windows. Bueno, esto es un poco la división, ¿no? Por un lado tenemos cómo sería una aplicación monolítica con, en este caso, una base de datos, y por otro lado tenemos cómo sería una aplicación con microservicios, ¿sí? Fíjense la particularidad, ¿no? De un lado, de la izquierda, tenemos una sola aplicación con 3 cositas ahí que no tenemos idea qué hacen, que se conectan contra una base de datos determinada. Del otro lado, lo que tenemos son, fíjense que acá arriba tenemos la X esta, que está acá, ¿sí? El solongo este que se no sé, parece un hígado, qué sé yo. Está acá, ¿sí? ¿Sí? Cada uno contra su base de datos puntual, y estos son corazoncitos, yo estoy loco. Bueno.
que en este caso puntual están pegando a una misma base de datos. ¿Sí? ¿Qué ventaja me da esto? Che, yo tengo un bug en el hígado, Lo reemplazo, hago un deploy específico de este. No freno todos los otros porque tengo un bug en el hígado. ¿Se ve? Empiezo a achicar el scope, el alcance del problema, ¿sí? Y de todo lo que yo puedo llegar a afectar por hacer un deploy. ¿Sí? Estamos en un momento en el que comenzaron a existir hace algunos años herramientas que nos facilitan mucho hacer los deploys, hacer las implementaciones, y aún así, en la mayoría de los casos, hacer un deploy sigue siendo traumático, sigue siendo como, no, hoy tenemos implementación, ¿sí? Qué bardo que hoy tenemos implementación. Y la realidad es que existen herramientas que te permiten hacer, mirá, UTM, implementación, ya está. Está ahí, está hecho el deploy. ¿Sí? Tal vez por desconocimiento, tal vez por reticencia, no las utilizamos. ¿Sí? Bueno, la fuente de esta imagen es de nuestro buen amigo Martin Fowler, un crack, un chabón. Si alguno no lo conoce, les recomiendo que lo vaya a leer, sabe mucho, ¿sí? Y es uno de los padres de la informática, o al menos de la ingeniería de software. Bien. Tiempo estamos bien, ¿no? Sí, bueno, gracias. Como en la mayoría de los casos, hay algunas cuestiones específicas que está bueno que uno se ponga a hacer cuando empieza a trabajar con esto, ¿sí? Entonces, pensemos un segundito. Por un lado, está bueno que tengamos cada uno de los deploys de cada uno de los componentes. Está bueno que nosotros podamos decirle, che, deployador, no sé si existe esa palabra, pero no, seguramente no. Deployador, haceme el deploy de esto, truc, y se deployó el hígado. ¿Sí? Inmediato, solito, automágico. Ni siquiera automático, automágico. ¿Sí? Comienza a ser más importante el tema de poder controlar con la mayor granularidad posible el entorno de desarrollo. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, hablamos recién de que podíamos llegar a tener distintas tecnologías. ¿Sí? Si yo tengo mi equipo de desarrollo con algunos programando sobre Windows, otros programando sobre Linux, Debian, y otros programando sobre, no sé, Arc, ¿sí? Y otros programando sobre Mac, hay altísimas posibilidades de que las bibliotecas en cada uno de ellos, por más que yo diga, no, pero instalé la misma versión, hay altísimas probabilidades de que las bibliotecas sean distintas. Voy un poco más al extremo. Si yo quiero generar una aplicación que sea bit a bit exactamente igual en cada una de las plataformas que la generé, si yo no tengo el ambiente de desarrollo controlado, es improbable que pueda hacerlo. ¿Sí? Entonces, ante esto, comienzan a haber herramientas que nos facilitan esto de poder controlar por completo el entorno de desarrollo. Es decir, bueno, es esta biblioteca con esta versión, ¿sí? Es este binario específico el que a mí me está haciendo falta y el que a mí me sirve para mi aplicación. Poder administrar la configuración, porque no es solamente, bueno, yo mando el código, sino que además es, y no únicamente tampoco las versiones de los paquetes, ¿sí? Yo puedo necesitar determinadas configuraciones para desarrollo, determinadas configuraciones para testing, determinadas configuraciones para staging y otras para producción, ¿sí? Entonces, tener herramientas que me faciliten toda esta problemática, faciliten resolver esta problemática. Más allá de eso, todo bien con esto. Son tres cosas que, de hecho, deberíamos tener si tenemos una aplicación monolítica. ¿Sí? No son cosas que vengan asociadas estrictamente a microservicios. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a reventar algo en algún lugar. ¿Sí? Mi aplicación no está respondiendo como yo necesito que responda. O el frontend, la interfaz gráfica, me devuelve un error cuando quiero dar un alta, no sé por qué es, no sé dónde viene. La memoria del servidor está al tope. No sé qué es. Tengo 5, 10, 15, 20 posibles componentes que me pueden llegar a estar generando ese problema, ¿no? Fíjense que a cambio de determinadas ventajas hay algunas desventajas, ¿sí? Entonces, comienza a ser más que importante la capacidad de monitoreo que yo tenga sobre cada uno de estos componentes. Si yo no puedo medir con claridad cuánta memoria están consumiendo, cuánto espacio en disco están consumiendo, cuánto procesador y demás, lo único que hice fue comprarme un quilombo. ¿Sí?
Y finalmente, login, el logueo, ¿sí? La capacidad de cada uno de estos componentes de dejar registro de lo que está haciendo es clave, ¿sí? Bien, alternativas de software que hay para las cosas que yo estaba diciendo recién. Para la automatización de los deploys, al menos yo utilizo Jenkins. Jenkins es un software de integración continua que tiene la capacidad, entre otras cosas, de hacer deploys. ¿Sí? Vos le decís, che, levantá este tag, el tipo agarra así y hace el deploy donde vos le indiques, con la configuración que vos le indiques. Una alternativa. ¿Sí? Cuando yo tengo necesidad de comenzar a controlar el ambiente de desarrollo, alternativas posibles son, por ejemplo, Vagrant. ¿Sí? Vagrant es una herramienta que básicamente lo que hace es utilizar una virtual machine. ¿Sí? Entonces vos le decís, che, Vagrant, levantame una virtual machine de Ubuntu de 64 bits, instalá estos paquetes y listo. ¿Sí? Y todo eso lo haces con un archivo de configuración que vos le decís, Vagrant up, agarra el archivo de configuración y te instala todo. Y te deja ahí la virtual machine a vos para que la utilices. Sin interfaz gráfica, sin nada, está ahí corriendo. ¿Sí? Docker es algo que podemos utilizar de forma complementaria a Vagrant. No es una virtual machine, ponele que más o menos por ahí, utiliza el concepto de Linux Containers para esto, ¿sí? Y es algo que nos da todavía más granularidad al momento de controlar nuestro entorno de desarrollo. Cuando comenzamos a hablar de herramientas de administración de configuración, nos encontramos con varias alternativas distintas, cada una con sus pros, cada una con sus contras. Así es que llegamos a Puppet, a Chef, Ansible, Salt, algunas escritas en Ruby, otras escritas en Python, algunas más amigables al programador, otras más amigables al sysadmin, dependerá de la necesidad específica de ustedes, ¿sí? Si no me equivoco, por favor que alguien me corrija si no es así, las 4 son libres y gratuitas. Por supuesto que cada una tiene su versión de soporte paga. Nos encontramos con, a ver, yo recién les hablaba de monitoreo, ¿sí? Nos encontramos con Sensu. Sensu es una herramienta que está muy copada porque te permite monitorear al detalle cada uno de tus componentes, ¿sí? Y saber de forma muy granular cuál es el que está teniendo quilombo o no, ¿sí? Ahora vamos a ver un diagramita con la implementación de esto, pero básicamente Sensu nos permite hacer eso instalando agentes en cada uno de los componentes que nosotros necesitamos monitorear. Recién hablábamos también de log, ¿sí? Supongamos esto, tenemos 5 componentes. Cada uno empieza a generar sus cientos de líneas de logs, ¿sí? En algún momento va a ser muy difícil leer ese log y va a ser muy difícil recabar información de ese log, ¿sí? Entonces, más allá de utilizar Logstash al momento de hacer toda la parte de agregación de log, ¿sí? Está bueno utilizar Kibana. Kibana me sirve a mí para visualizar la información que me están guardando esos logs, ¿sí? Una de las cosas que me puede llegar a facilitar. Creo que no se ve nada. Te explico. El cuadrito celeste que está acá a la izquierda es Kibana, ¿sí? Debajo está Elasticsearch, que nos va a estar sirviendo al momento de buscar información en los logs, por ejemplo, en este caso puntual. Ya de movida tiene un, bueno, está asociado con el Logstash y tiene un Sensu client ahí, ¿sí? Los 4 bloques que están en el medio son simplemente nodos de mi aplicación. Bien. Cada uno, no se llega a ver, pero cada uno, les prometo que está ahí, les juro, tiene un Sensu client, ¿sí? Y al Logstash ahí adentro, no al servidor Logstash, ¿no? Sino al componente que permite tirar los logs, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos a RabbitMQ. RabbitMQ es un software muy copado, ¿sí? Que sirve, básicamente es un software de colas, ¿sí? No de colas, sino de colas de mensajes, ¿sí? Entonces, si yo tengo una aplicación distribuida, puedo utilizar esas colas de mensajes para comunicar mi aplicación, ¿sí? Comunicar cada uno de los componentes de mi aplicación. Yo indico
cuál es la cola de mi componente específico, le digo, bueno, vos quedate escuchando acá, ¿sí?, a todos los mensajes que te lleguen a vos estrictamente, y va a mandar, cuando otro componente le diga a Rabbit, che, mandá mensaje a esta aplicación, manda, Rabbit agarra eso en cola, persiste en disco, ¿sí?, y cuando esté disponible el cliente original, mándale el mensaje, ¿sí? Hay una peculiaridad con esto: los mensajes no se pierden, ¿sí? Es más probable que se te caiga, gracias, es más probable que se te caiga Apache a que se te caiga Rabbit, ¿sí? Me consta. Bien. De hecho, me pasó la otra vez que justo teníamos un componente que hace un par de meses lo habíamos bajado, un par de meses, que estamos en junio, bueno, sí, en abril, lo habíamos bajado, y hace 2 semanas lo volví a levantar para probar algo, y empezó a correr, a tomar mensajes que tenían colados desde abril. Estaban ahí, ¿sí? Bueno, resulta ser que cada uno de los mensajes estos que estaba, lo que hacía era mandarle un mail al tester. Entonces empezó a levantar todas las cosas que tenían coladas. Yo me acuerdo que lo levanté antes de irme a almorzar. Cuando volví a almorzar, viene el tester y me dice, che, Diego, ¿vos levantaste de nuevo el componente? Tengo 350 mails en la casilla. Claro, el chabón empezó a correr con todo lo que tenía encolado y empezó a mandar. Buenísimo, no se cayó al menos, eso está bueno. Ah, perdón. Debajo de Rabbit tenemos un Sensu Master, ¿sí? Ese Sensu Master será el que comenzará a orquestar con todos los Sensu Clients que están del otro lado. ¿Bien? Y será encargado de enviar notificaciones por SMS, por mail, por Graphite, que no me acuerdo de qué se trata esto, no les voy a mentir, y eventualmente seguir mandándole data a Logstash. Es una alternativa posible a nivel infraestructura, a nivel arquitectura. ¿Bien? Bueno. Comentarios finales. De nuevo, es importante destacar que los microservicios no son la solución a cada uno de los problemas de software que se nos pueden llegar a presentar. Depende mucho de cuál es la problemática puntual y específica, ¿sí? No es que yo tengo que implementarlo porque quiero, ¿sí? Es una solución posible, no significa que sirva para todo el problema. Comienzan a traer aparejados determinadas problemáticas, inclusive, porque una de ellas es el deploy, ¿sí? Si yo tengo que hacer el deploy de todos mis componentes de una sola vez, porque no sé, será el primero, y no es tan trivial hacer todo el deploy de una sola vez, ¿sí? Se puede, pero no es tan trivial y comienza a ser más complejo que si yo necesito implementar una única aplicación, ¿sí? Incluso en la programación, en el día a día, uno piensa en esto. Yo tengo, de nuevo, 5 componentes separados que están corriendo cada uno en un puerto determinado, están escuchando ahí, tienen todos una API del tipo que fuere. Comenzamos a meternos en el mundo de la programación distribuida, ¿sí? Yo programo acá, mando un mensaje, espero que el del otro lado me escuche, y si viene un error, el error puede ser porque hubo un tema de conectividad en la red o porque el otro me devolvió un error. Yo tengo que poder discernir cuál es el tipo de error que vino, ¿sí? Dicho sea de paso, esa conexión de mensajes puede ser hecha con Rabbit. Incluso el testing deja de ser tan trivial testear una aplicación. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder chequear que el ciclo completo, el flujo completo, sea correcto, ¿sí? Y ante eso hay 1000 variables que entran en el juego al momento de yo poder determinar que va como corresponde, ¿sí? Y después, por último, la consistencia de datos. La consistencia de datos puede llegar a ser un problema, ¿sí? Decirle que no estoy. ¿Preguntas? ¿Tienes alguna bibliografía, algún link como para...? Acá no, pero los paso. Dale. Me gustaría hacer... ¿Cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? 5 minutos. Buenísimo. Me gustaría hacer una demo, pero distinta. No tengo código acá, porque tengo Windows. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
1, 2, 3, 4. Somos 4 grupos acá. ¿Sí? Uno ahí, otro allá, otro acá en el medio y los de atrás. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer esto. Vamos a imaginarnos acá, más o menos a esta altura, una manivela. ¿Te vieron eso que es para girar? Sí. Quiero hacer una prueba a ver si sale. ¿Sí? Imaginemos que somos 4 componentes. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a hacer esto. Tengo la manivela acá, vamos a girar. Cuando yo haga la manivela para adelante, ¿sí? Ustedes, el grupo de adelante, ¿cuántos son acá? Todos. No, ellos. Bueno, ustedes y solo ustedes, a los demás ignórenlos. Bueno, vamos a hacer esto. Cuando yo mueva la manivela para adelante, ustedes van a aplaudir una vez. Un aplauso. ¿Sí? Uno solo, no quiero decir un aplauso. Bla. ¿Sí? A ver, liberen las manos. No. A ver si sale. Estoy acá arriba, muevo para adelante. Bien. Casi. Estuvo cerca. Oh. Es parte del deploy, no importa. Cuando la termine de hacer para abajo, ¿sí? Yo hice para adelante, cuando termine de hacer para abajo, el fondo. ¿Sí? Vamos con la prueba de las dos. ¿Sí? Adelante ellos, abajo ustedes. ¿Va? Va. Bien. Casi, anda cerca. Cuando lo termine de hacer para atrás, van a ir ustedes. ¿Sí? Y cuando lo termine de hacer hasta arriba, van a ir ustedes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Eh? Es un truco para que la plata. Más o menos. Va, a ver, vamos de a poquito, tranquilo, es gratis, tranquilo. Va. Bien, vamos de a poquito, ¿sí? Muchas gracias. Eso fue microservicios. ¿Vieron? Uno y uno. Eso es microservicios. Ya estoy.